Mi nombre es Lauri Garzábal y vamos a ver en estos minutos si hubo cambios en el último año en diagnóstico genético prenatal. En el último año se publicaron muchísimos artículos sobre secuenciación del exoma y del genoma. Dentro de los más relevantes cabe mencionar una revisión sistemática y, como ven en la diapositiva, varias guías de sociedades científicas nacionales e internacionales que lo que están tratando es delinear las indicaciones para la secuenciación del exoma y del genoma frente al diagnóstico ecográfico de una anomalía fetal. Recordemos que cuando usamos el término exoma completo o exoma, hacemos referencia a la secuenciación de la parte codificante de los genes, los exones. Y cuando hablamos de genoma completo o secuenciación del genoma, hablamos de secuenciar prácticamente todo el genoma. Ahora, lo que me parece interesante es diferenciar de un término que se lee últimamente, que es secuenciación ampliada del genoma, que no es lo mismo que secuenciación del genoma completo. En inglés es Genome-Wide Sequencing y que hace referencia a una secuenciación ampliada no dirigida o target, o sea que este término incluye secuenciación de paneles, del exoma y del genoma. Y otro término que hay que refrescar es que es el exoma clínico. El exoma clínico consiste en secuenciar los exones de los 4.000 o 5.000 genes que causan patología de genes únicos descritos en OMIM. Y en prenatal, el exoma clínico a veces hace referencia a los 1.600 genes que causan patología de genes únicos, pero que tienen un fenotipo detectado en la etapa prenatal o neonatal. Frente al diagnóstico de una anomalía ecográfica, el diagnóstico genético incluye un estudio invasivo y de acuerdo al lugar donde estemos, vamos a ofrecer una PCR cuantitativa, un cariotipo y o un microarray. Con estos estudios de primera línea vamos a descartar anomalías de cromosomas y microdeleciones, microduplicaciones o en inglés copy number variants y vamos a llegar a un diagnóstico etiológico en el 40% de los casos. O sea que nos quedan un 60% de malformaciones sin diagnóstico etiológico. Un porcentaje de las mismas van a ser debidas a patologías de genes únicos y es cuando entra en juego la secuenciación. Bueno, los estudios de segunda línea van a variar de acuerdo a la situación clínica y también de acuerdo al lugar donde estemos. Una alternativa, si el fenotipo es muy definido o si se sospecha un síndrome conocido, es secuenciar un gen o un panel de genes. El problema es que a veces la presentación clínica no nos hace sospechar un síndrome conocido o se necesita más de un panel o hicimos un panel y el panel dio negativo. Entonces acá es cuando se puede ofrecer la secuenciación del exoma completo. En la etapa postnatal, la secuenciación del exoma y del genoma ya son herramientas de la práctica clínica para el diagnóstico de enfermedades genéticas de la infancia y del adulto. En el contexto de una patología sugestiva de etiología genética con microarray normal, el exoma logra un diagnóstico en el 30% de los casos y el genoma en el 40%. Además, hay datos sobre cambio en el manejo clínico a corto plazo y largo plazo en base a los resultados. Por lo tanto, en base a esto, el año pasado, el Colegio Americano de Medicina Genética y Genómica sacó su guía donde dice que apoya el uso de secuenciación del exoma completo y del genoma completo como estudio de primera o segunda línea en pacientes con anomalías congénitas, retraso madurativo o del desarrollo. Todavía no incluye trastornos del espectro autista sin otra anomalía acompañante. Ahora pasemos a la etapa prenatal. Una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis publicado este año demostró que en fetos con anomalías diagnosticadas por ecografía, únicas o múltiples, con cariotipo y microarray normal, la secuenciación del exoma encuentra la causa en el 31% de los casos. Y más aún, si seleccionamos aquellos fetos donde la sospecha de etiología genética es más alta, el rédito diagnóstico de la secuenciación del exoma se incrementa un 42%. O sea que en uno de cada 3 o 4 fetos con malformaciones ecográficas, con cariotipo y microarray normal, la secuenciación del exoma va a encontrar la etiología génica que explica lo que estamos viendo. Y esto es muy importante, no solo para el diagnóstico, sino para precisar el pronóstico, quizás modificar tratamientos o seguimiento prenatal y postnatal, y además para el riesgo de recurrencia. Y si bien todavía los números no son suficientes como para decir qué malformaciones están asociadas con mayor rédito diagnóstico
de secuenciación del exoma, lo que parecería es que las displasias esqueléticas, el hidrops y las malformaciones aisladas del sistema nervioso central son las que tendrían mayor rédito diagnóstico, mientras que las que tendrían menos sería la translucencia nucal aumentada aislada y las malformaciones gastrointestinales. En octubre del 2020, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra fue el primer sistema de salud público en ofrecer de rutina la secuenciación del exoma para el diagnóstico genético de malformaciones ecográficas. Lo interesante es que llegaron a un diagnóstico etiológico en el 30% de los casos y de estos, el 60% de las variantes patogénicas tenían una herencia autosómica dominante no heredada de los progenitores. Por lo tanto, fue muy importante para el asesoramiento sobre el riesgo de recurrencia, donde se asesoró obviamente como bajo riesgo. En esta diapositiva también vemos lo que sugieren algunas de las sociedades científicas y son más o menos lo mismo. La Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal este año publicó su posición y un poco es similar al del resto de las sociedades. ¿Cuáles serían las indicaciones de secuenciación prenatal? Ojo que no habla de secuenciación del exoma, sino secuenciación ampliada del genoma. De acuerdo a la situación clínica, optamos por secuenciar un gen, un panel de genes o el exoma y eventualmente el genoma. Bueno, y esto sería frente a una anomalía estructural única o múltiple con microarray normal. O frente a anomalías múltiples donde la sospecha de una patología génica es muy alta, como puede ser una displasia esquelética y que no tenga microarray. Bueno, el microarray lo podemos hacer antes o en paralelo. Y frente a la historia personal, tanto materna o paterna, de un feto o un hijo previo con una anomalía única o múltiple sin diagnóstico, con recurrencia del mismo patrón en este embarazo y cariotipo o microarray normal de este o del embarazo previo. Obviamente siempre es muy importante el asesoramiento pretest y posttest y decir cuáles son los riesgos o dificultades de la secuenciación prenatal. A mí me gustaría mencionar dos: el no entender lo que se está haciendo y no entender los resultados, y las variantes de significado incierto. En el último año también surgieron series de fetos con malformaciones ecográficas evaluadas con secuenciación del genoma. Aparentemente el rédito diagnóstico extra es de un 4 a un 7%. Además, la secuenciación del genoma utilizando algoritmos bioinformáticos específicos tiene la posibilidad de diagnosticar aneuploidías, copy number variants y anomalías estructurales balanceadas. Obviamente por ahora es más caro, más laborioso y tiene mayor proporción de variantes de significado incierto. Pero por las ventajas, aparentemente en un futuro, según lo que dicen los expertos, la secuenciación del exoma prenatal, que todavía está encontrando su lugar en la práctica clínica, va a ser reemplazada por la secuenciación del genoma prenatal. Bueno, eso es todo y espero que les haya sido útil. Muchas gracias.